las principales tareas de la hoja de cálculo de Excel es permitirnos almacenar datos en cada una de las celdas y asimismo realizar operaciones matemáticas con los datos almacenados. La hoja de cálculo de Excel no solo permite crear tablas, diagramas basados en ellas, sino también realizar cálculos matemáticos, ya sean sencillos o complejos. Como hemos mencionado anteriormente, Microsoft Excel nos ofrece tantas fórmulas tradicionales como funciones específicas. Las segundas resultan especialmente convenientes si las operaciones son complejas e incluyen muchos valores. Sumar en Excel es una de las operaciones que más realizamos cuando trabajamos con hojas de cálculo. Y en esta lección nos centraremos en la función suma en Excel. Así, la función suma en Excel, por ejemplo, calcula rápidamente la suma del contenido de varias celdas y adapta automáticamente el resultado cada vez que cambian los valores de las celdas implicadas. La función suma todos los argumentos que contiene, es decir, suma todos los números en un rango de celdas. Antes de mostrar la utilidad de la función suma con un ejemplo práctico, es necesario explicar las condiciones generales en las que se basa su uso, especialmente las reglas sintácticas que hacen posible que la función se ejecute. En el caso de la función suma, sin embargo, la sintaxis no es muy complicada, ya que Excel solo necesita conocer las cifras relevantes y sumarlas para devolver el resultado buscado. La sintaxis de esta función es el signo igual, seguido del nombre de la función suma, y entre paréntesis los argumentos. Número 1, número 2 y así sucesivamente. El primer argumento, número 1, es un argumento obligatorio. Es el primer número que queremos sumar. Podemos introducir el valor manualmente a través de una referencia de celda o en forma de un rango de celda. El siguiente argumento, número 2, y los siguientes son opcionales. Son los siguientes valores que se incluirán en la suma. La función suma requiere al menos de un argumento, de manera que el argumento 1 es obligatorio, mientras que los siguientes son opcionales como hemos indicado. La función acepta varios tipos de argumentos que se transforman previamente en valores numéricos antes de devolver el resultado. Actualmente el número máximo de argumentos que acepta es 255. Como mencionamos, la función suma puede sumar varios tipos de argumentos que son los siguientes. Una referencia a una celda, por ejemplo B5, un valor numérico introducido a mano, por ejemplo el número 8, una cadena de texto en forma de número, entre comillas el número 12, una fecha, por ejemplo el 27 de marzo del 2022, el resultado de utilizar una función, por ejemplo raíz y entre paréntesis 16, un rango de celdas, por ejemplo A1, B5, o un valor lógico verdadero. Debemos tener presente que solo se pueden sumar los valores de la referencia o del rango de la función que son numéricos. Las celdas vacías, los valores lógicos como verdadero o el texto se ignoran. Si la función suma muestra michi 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 y no el resultado, es probable que la columna sea demasiado estrecha para mostrar el resultado de la fórmula. Los argumentos introducidos como texto, como los valores lógicos, tienen que ser introducidos directamente en la fórmula y no pueden usar referencias a celdas que contengan el valor. Como indicamos anteriormente, conviene especialmente usar la función suma cuando se quieren sumar varios valores, con la única condición de que dichos valores ya estén guardados en celdas separadas del libro de Excel. En el rango B2 hasta B9 tenemos diferentes valores, es decir, números que deseamos sumar. Utilizaremos la función suma para calcular la suma de todos esos valores del rango. Y como argumento indicaremos el rango desde B2 hasta B9. Y así obtendremos el resultado de 87. A continuación, veremos algunos ejemplos prácticos para comprender el funcionamiento de la función suma. Necesitamos obtener en la celda B9 la suma de todos los números que se encuentran en el rango de B4 hasta B8. Para ello, en la celda B9 insertaremos la función. Después de seleccionar la celda, clic al icono FX o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3.
Luego seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función suma, que es matemáticas y trigonométricas. Y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función suma. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. Aquí ingresaremos los argumentos. En este ejemplo trabajaremos con un solo argumento, que es el rango de celdas que deseamos sumar, el cual es desde B4 hasta B8. Como podemos apreciar, Excel automáticamente ha insertado el rango. En el caso de que no apareciera el rango que deseamos sumar, en ese caso nosotros tendríamos que seleccionar simplemente el rango o ingresar el rango en el cuadro respectivo. Como mencionamos, en este ejemplo solamente deseamos sumar un rango. Después de ingresarlo, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el resultado de la suma de todos los números del rango indicado, que es 1932. Ahora tenemos como ejemplo un conjunto de datos que contienen las entradas, salidas y netos de los meses 1 y mes 2. Necesitamos obtener la suma de las entradas del mes 1 y el mes 2 en la celda K17. Seleccionamos la celda y luego insertamos la función suma. Clic a FX y luego ubicamos a la función suma, igual que en los casos anteriores. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de argumentos. Aquí ingresaremos los argumentos de la función. Como podemos observar, Excel automáticamente ha ingresado el rango de A17, J17, pero no es el correcto, porque nosotros deseamos sumar las entradas del mes 1 y del mes 2. En este caso vamos a eliminar el rango que ha ingresado Excel. Al lado de cada caja de texto de los argumentos de la función hay un botón de selección. Este botón nos va a permitir elegir la celda de la hoja que deseamos ingresar como argumento. Al hacer clic sobre él, se va a replegar el cuadro de argumentos para poder tener facilidad y seleccionar los rangos, en el caso de que el cuadro oculte la visualización de ellos. Si deseamos regresar para visualizar todo el cuadro de argumentos, hacemos clic nuevamente en el botón para desplegar el cuadro. Como primer argumento, ingresaremos el rango de las entradas del mes 1. Entonces seleccionamos el rango desde A17 hasta A34. De esta forma estamos especificando a Excel dónde se encuentran los valores que deseamos sumar, que en este caso es el rango desde A17 hasta A34 del mes 1. En el recuadro número 2 debemos indicar cuál será el segundo argumento, solo en caso de que existiera. Al hacer clic en el recuadro número 2, para introducir el segundo argumento, aparece otro recuadro con el argumento número 3 y así sucesivamente. En nuestro caso, vamos a trabajar con dos argumentos, número 1 y número 2. Acabamos de ingresar el número 1, ahora ingresaremos el número 2, que viene a ser el rango de las entradas del mes 2. Seleccionamos el rango desde D17 hasta D34, que corresponde a los valores de las entradas del mes 2. También en este mismo cuadro de diálogo de argumentos de la función podemos observar un resultado preliminar de la fórmula, una vez que hemos proporcionado los argumentos obligatorios. Después, clic al botón Aceptar para obtener el resultado deseado en la hoja de Excel. De esta forma nosotros podemos sumar diferentes valores que se encuentran en nuestra hoja de cálculo, utilizando la función suma. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más de Excel.